Qué bueno poder saludarles en esta hermosa mañana en algún lugar, tardes en otro lugar, por diferencias horarias, pero que sean mañanas o sean tardes, estamos juntos compartiendo este tiempo de edificación. Qué buena palabra que se nos está trayendo estos días. Como ministros en el Señor necesitamos ser cada vez más perfeccionados nosotros para poder perfeccionar a otros, y realmente estamos felices de cada gracia que Dios nos ha regalado, cada gracia ministerial, cada palabra que se nos fue sumando. Creemos muy fuertemente que estamos recibiendo cada vez más aumento, más entendimiento. No sé si ustedes se ponen de acuerdo conmigo, pero creo que es así, porque cada vez que hemos tenido y seguimos teniendo estos encuentros a niveles global, siempre nos estamos nutriendo y edificando nuestras vidas. ¿Y para qué? Para llegar a un lugar de ser más exactos en nuestras asignaciones, en donde Dios, por gracia, nos dio administrar. En este tiempo que quiero compartir con ustedes, y desde el punto de vista de ministro, esta mesa que estamos, desde el respeto que cada uno se merece, desde el conocimiento que cada uno tiene, oro para que lo que comparta con ustedes pueda sumar de una medida o de otra, sumar a lo que ustedes ya están haciendo, y sin duda de todo lo que vamos a ir hablando, el Señor va a darles mayor entendimiento sobre esta palabra. Por lo menos quiero dejarles cosas que van a sumar en esta palabra que nos está nucleando estos días y que nos va a seguir direccionando durante el año, que tiene que ver con proclamando y manifestando lo eterno. Y yo quiero, dentro de mi asignación, quiero hablar acerca de crecer en una mentalidad o en una conciencia eterna. Y algo que para nosotros es fundamental como ministros en el Señor, como personas que fuimos llamados por gracia y por asignación divina a ese perfeccionamiento de los santos, la cual nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que estas gracias fueron dadas para la edificación, o mejor dicho, el perfeccionamiento de los santos, ¿sí? Nunca podremos quitar de vista la tarea que tenemos por delante, que es una tarea de depender sin duda del Espíritu Santo en cada momento que ministramos a las personas, y la verdad que oramos para que cada día podamos ser más exactos y más entendidos para poder ser mejores personas cuando hablo de la asignación que Dios nos ha dado. Y creemos que es sumamente importante crecer en esta conciencia de eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo en la asignación de cada uno en particular tiene que ver y trasciende lo temporal. Por eso es importante nuestro enfoque y nuestra dedicación, que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con un efecto eterno, no algo temporal. Por eso el perfeccionar a los santos es una tarea que solamente se puede lograr si aprendemos a hacerlo desde una conciencia eterna y no desde algo temporal. Así que como gracias edificadoras, como gracias perfeccionadoras, crecemos en una conciencia eterna. Y este proceso de ir perfeccionando a los santos sí dará como resultado la expresión creciente de lo eterno en los santos. Por eso recordemos que la palabra, cuando hablamos acerca de la palabra perfeccionar, que es parte de nuestra asignación como ministros en el Señor, tiene que ver con quitar cosas que no pertenecen al gobierno y al señorío de Cristo, que no representen la imagen viva del Señor en la vida de los santos. Por eso, si logramos entender cada vez más, yo sé que esto lo venimos trabajando a través de los años, unos quizás llevan muchísimos años en el área ministerial, otros acaban de comenzar, otros llevan un poco tiempo, pero sean los años que llevan, necesitamos recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestro trabajo.
cuál es nuestra asignación por el Señor. ¿Por qué? Porque si no estaremos trabajando en vano y en algo que Dios nunca nos pidió que trabajáramos. Porque muchas veces, como ministro del Señor, muchas veces las cosas externas o las cosas que suceden externamente quieren desenfocarnos del principal motivo o la asignación concreta que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestra asignación dentro de ese cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no nos enfocamos o no nos recordamos a nosotros mismos cuál es nuestra asignación, entonces va a pasar como hoy en día está pasando en muchísimos lugares, ministros que están desgastados, que están cansados, que realmente están sufriendo un estrés constante, permanente, frustraciones. ¿Por qué? Porque están enfocados en cosas que Dios nunca les mandó a hacer. Por eso, por favor, recordémonos a nosotros mismos y esta palabra, por eso la conciencia de eternidad tiene que estar permanentemente en nosotros, recordándonos. Y si tenemos esposas que sin duda son unas reinas, pero también son muchas veces la voz del Señor que nos hagan recordar cuál es nuestra asignación y crecer juntos corporativamente en esta dimensión de lo eterno. Ahora, podemos definir, y no es mi tema en el día de hoy, a lo mejor podríamos definir qué es la palabra conciencia, qué es la palabra eterno. Y sin duda a través del año se va a sumar y se va a definir y se va a ampliar esta palabra. Pero cuando hablamos acerca de esto, no solamente quiero que nos quedemos con conceptos de lo que significa, podemos hacerlo de una definición más exacta que otra, pero lo que necesitamos lograr ver en la forma práctica de entender más rápido de cómo sé que yo estoy caminando en esta conciencia de lo eterno. Cómo en la vida diaria, en la vida que nos ha tocado vivir ministerialmente hablando, nos estamos dando cuenta que estamos caminando cada vez más en esta conciencia eterna o no. Por eso el apóstol Pablo, más que solamente hablarlo, más que solamente decirlo, él lo expresaba en cada una de sus cartas, la vivencia diaria que él tenía en su vida, en su trabajo, la dedicación que él tenía, su enfoque, en dónde estaba puesto su enfoque y su trabajo, y eran las cosas eternas. O sea, y si algo él hacía, lo hacía siempre desde una conciencia de eternidad. Por eso ustedes van a encontrar en una carta, una escritura en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 17 y 18, él expresa que algo que para mí es contundente, su declaración, y dice, porque esta leve tribulación momentánea, y por favor quédese con esta palabra, la expresión que él usa, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Noten esto, cómo él podía llegar a esta conclusión de que lo que él pasaba en la vida era una leve tribulación y era momentánea, no era algo eterno. Y eso producía en ellos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nos muestra cuál es la razón. Es porque él no estaba mirando las cosas que se veían, sino que, dice la Escritura, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, el apóstol Pablo nos está llevando a, como ministros en el Señor, a estar nuestra vida enfocado permanentemente en las cosas eternas por causa de nuestra asignación en el Señor. Ahora, Romanos el capítulo 8, el versículo 18,
Dice, lo estoy leyendo en una versión que es la PDT, dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora momentáneamente, pero esos sufrimientos no son nada comparado con toda la gloria que vamos a recibir después. O sea, ¿qué podemos deducir en estas dos escrituras? Que cuando nosotros como ministros en el Señor vivimos enfocados y dándole más importancia a las circunstancias externas que a la gloria eterna, no estamos creciendo en esta conciencia de eternidad. ¿Cuántas veces suceden situaciones externas que nos quieren desviar del propósito, desenfocarnos del propósito eterno del Señor? Y como que escuchara la voz de nuevo, recordándome esta voz de Pablo en la mentalidad apostólica, de que estaba como si yo me pudiera hablar con Pablo ahora mismo. Pablo me dice, mírame un poco cómo era mi vida, cómo era mi enfoque, a dónde yo estaba mirando. Y ustedes se van a dar cuenta que Pablo nunca vivió, y no estoy diciendo que no venían cosas externas para querer moverlo, pero él nunca vivió por las circunstancias externas, ni las cosas que estaba queriendo muchas veces estorbar para que el avance del propósito eterno se llevara a cabo. Él no estaba dependiendo de las trabas que él tenía para que el reino de Dios avanzara. Él miraba mucho más arriba que las circunstancias externas. Ahora, mi pregunta, yo me preguntaba mientras estaba meditando en esta parte, en esta de mi participación, yo me preguntaba, ¿te imaginas qué hubiéramos nosotros recibido del apóstol Pablo si el apóstol Pablo solamente su vida hubiera estado enfocada en lo externo, en lo temporal, en las cosas de lo que le han sucedido? ¿Se imaginan lo que hubiera sido la vida en él y lo que nos hubiera transmitido? Pero qué maravilloso saber que el apóstol Pablo nos dejó un legado a nivel ministerial y que él en su vida, él dejó ese legado en un Timoteo, en un Tito, en un Filemón y en tantas personas que eran colaboradores de él, que fueran y estuvieran enfocados en las cosas no temporales, no circunstanciales, no cosas externas, sino que estuvieran enfocados en las cosas que tienen y trascienden lo temporal. Por eso yo necesito entender que toda circunstancia externa, todo estorbo que viene a mi vida, viene para querer frenarme en mi llamado. Y tiene un solo propósito, y es desenfocarme de lo eterno. Y es desenfocarme de mi asignación en el cuerpo de Cristo. Por eso, y tomo la referencia de Pablo, pero podemos ver muchos ejemplos, pero Pablo tenía claro el versículo que hemos leído. Pablo tenía claro lo que tenía que mirar y lo que no tenía que mirar. En otra forma de decir, lo que le tenía que gobernar y lo que nunca debería gobernarlo. Él vivió su vida bajo el gobierno de lo eterno y no bajo un gobierno que lo quería arrastrar para que él viva en lo temporal. Por eso Pablo se levanta con una autoridad apostólica y fuertes declaraciones en diferentes iglesias, a diferentes ministros en el Señor, y les dice, señores, no desmayen, no se desanimen, regocíjense en el Señor siempre. Estén siempre gozosos. Ahora, ¿cómo llega este hombre? Y lo vamos a ver esto dentro de un momento, pero ¿cómo él logra transmitir esta fuerza de eternidad, de esta conciencia que todo lo que él hacía, que todo lo que él trabajaba estaba apuntando a lo eterno y que nada de lo circunstancial que él podía vivir lo movía de su objetivo principal? ¿Cómo logró ver esto? Ahora, ¿cómo llegamos a un punto de no desmayarnos? Esta palabra desmayar, yo quiero usar otra palabra que nos va a ayudar a entender más, el tema de desanimarnos. O sea, ¿cómo el apóstol Pablo dice, señores, no se desanimen? Ustedes muchas veces nos desanimamos porque dejamos de ver lo que nunca deberíamos darnos el lujo
de no dejar de ver, sino constantemente deberíamos ver toda nuestra vida, todo nuestro llamado desde una conciencia eterna. Ahora, ¿cómo logramos no desmayarnos, sí regocijarnos, sí gozarnos en el Señor? Es porque nunca estamos perdiendo de vista lo eterno. Nunca estamos dejando de mirar lo eterno. Entonces, como ministros del Señor y como siervos del Señor, debemos ser intencionales y no casuales en permanecer viendo lo eterno. Muchas veces le hablamos a nuestros consiervos, o le hablamos al liderazgo, o le hablamos a nivel congregacional de lo que ellos tienen que hacer. Pero necesitamos nosotros mirar a nosotros mismos y decir, necesito volver a reenfocar mi vida. Si somos colaboradores junto con mi esposa de este propósito eterno, debemos reforzar esto. Amor, cariño, sé cómo le llaman usted a su esposa, pero necesitamos recordarnos el propósito. Necesitamos recordar el por qué Dios nos ha puesto en el llamado. Ahora, recuerden que le dije que recordemos esta palabra, esta leve y momentánea tribulación. Es interesante porque en 2 de Corintios, el capítulo 11, lo que acabamos de leer, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4. Pero nosotros tenemos como esa carta, ¿no? Esa carta que nos va ampliando y nos va sumando. ¿Por qué y a qué se refiere esta leve y momentánea tribulación? Amados, miren, no les voy a leer tal cual, simplemente voy a resaltar algunas cosas que he tomado nota. Pero veamos lo que Pablo considera leve y momentánea tribulación. 2 de Corintios 11, y esto está en el concepto del versículo 23 al 33, no lo vamos a leer, pero por factor tiempo. Pero escuchen, ¿cuál es la leve y momentánea tribulación? En azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, lindos amados, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, no sé, yo siempre me he preguntado, digo, 39, más uno más, ya cuando llega los 30 ya, pero él especifica, dice 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en peligros de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y la lista sigue. Y Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación. Ahora, ¿por qué él llegó a hacer esta declaración y no era un cumplido? Es porque él estaba mirando desde una conciencia de eternidad. Que todo lo que él estaba atravesando, que todas las cosas que él estaba pasando, no lo iban a desenfocar. Amados, déjeme decirte algo. Cuando hablamos de cosas que están sucediendo a nivel global, esto no viene sino para un propósito y es sacarnos, que nosotros perdamos. No sé si se entiende bien esta expresión, en España se usa, perdamos el norte, que perdamos la orientación, la dirección del Señor, la asignación que Dios nos dio por gracia a poder ministrar. Entonces, lo que sucede externamente viene con un solo objetivo y es gobernarnos, querernos gobernar. Me paro en una palabra que escuché de mi apóstol decir esto y es una gran verdad. O sea, y esto es hoy, la pandemia no viene sino con otro objetivo de querer que nosotros vivamos bajo el gobierno de la pandemia. Pero necesitamos entender que nosotros necesitamos como ministros del Señor vivir bajo ese gobierno de las cosas eternas. Que las cosas eternas puedan prevalecer por encima de lo circunstancial. Entonces, cuando nuestra vida está no dependiendo de las circunstancias externas,
Sabes, como ministro del Señor muchas veces hay situaciones que suceden, son circunstanciales, son temporales. Situaciones financieras, situaciones muchas veces de enfermedad, muchas veces situaciones que nos han sucedido y lo hemos visto a través de este año y lo hemos visto a través de los años, pero estas cosas no nos pueden desenfocar y estoy aquí y tómeme esta palabra desde el respeto y de la admiración de muchos de ustedes que me están escuchando. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos, nuestro enfoque, nuestra mirada debería ser en lo eterno. Ahora, lo dije al principio, nuestra asignación es la perfección de los santos. El perfeccionar a los santos significa que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en pro y a favor de los santos. Para que los santos sean perfeccionados, para que los santos sean corregidos, pulidos, si se puede decir así, para que la imagen del Señor se deje ver con mayor claridad en la vida de los santos. Ahora, aquí hay algo importantísimo a recordar, que cuando trabajamos con personas, y esto es algo que a mí me ha pasado en el llamado y seguramente a ustedes, sobre todo cuando uno comienza ese empuje, esas ganas de ir avanzando y todo, muchas veces hemos cometido errores, nos hemos equivocado. Y uno de los mayores errores, al no crecer en esta conciencia de lo eterno, comenzamos a mirar las personas que estamos ministrando bajo su historial natural y no lo miramos como Dios los ve. Y necesitamos entender que si estamos caminando en una conciencia de eternidad, necesitamos comenzar a ver las personas como Dios las ve. Dios ve a las personas de una manera muchas veces muy diferente a la que muchos ministros logran verlas. Mire lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 16. Perdón. 2 de Corintios 5, 16. Dice, a partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. En otra versión que siempre hemos conocido es, desde ahora no a nadie conozco en la carne. Y si antes lo he conocido, ahora no. ¿Por qué? Porque cuando crecemos en una conciencia de eternidad, comenzamos a lograr ver a través de los ojos de Dios, a través de cómo Dios ve a las personas. Dios las ve a las personas con una asignación. Dios ha dado a cada persona una asignación. El llamado para todo ese mismo, pero hay asignaciones específicas. Y necesitamos como ministro recordarnos de que como gracias perfeccionadoras, nuestro trabajo principal con las personas es verlos como Dios los ve. ¿Sabes? No deberíamos mirar, y muchas veces nos ha tocado ministrar matrimonios, ministrar personas a nivel individual. Y sabes que muchas veces nos juega unas malas pasadas su historial o el historial de las personas. Cuando hemos sabido sus fracasos o sus éxitos del pasado, dependiendo. Tenemos tendencia a que cuando muchas veces hablamos con ellos, prejuzgar. Y necesitamos entender que eso no es mirarlo con una conciencia de eternidad. Porque no lo estamos logrando ver como Dios logra verlos. El hecho de muchas veces decir, bueno, esta persona no me está cayendo simpático hoy. O a lo mejor sí me cae simpático, pero no podemos basar nuestra administración en si esta persona nos va a caer simpático o no. Si esta persona puedo sacar alguna ganancia de ello, eso mucho menos. Si nosotros nos acercamos a las personas y comenzamos a ver, y estoy diciendo cosas que ha sucedido, que muchas veces la gente está mirando en su estatus social, en su clase y su condición, si es profesional, si es un empresario, si tiene una profesión relevante, si hay riqueza, si hay una influencia en esa persona, miramos desde la carne. Y esto nos va a producir desgaste, porque no estamos mirando como Dios los ve. Miramos el lugar de nacimiento, miramos si es hombre o mujer, dependiendo, bueno, yo esto no, esto sí. Y nos comenzamos sin darnos cuenta, en cierta forma, entramos a funcionar
en una vida natural y no logramos verlo desde esta conciencia de eternidad. Por eso debo aprender a mirar a las personas desde la vida del Espíritu, desde la vida de Cristo que está en ellos. ¿Sabes? El apóstol Pablo en Gálatas 3:28 dice: así que no importa si son judíos o no lo son. No importa si son esclavos o son libres. No importa si son hombres o mujeres. Lo único que importa es que si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Por eso, yo no sé usted, pero cuando yo medito en esto, pienso en mi vida personal. Porque todos nosotros en algún momento de la historia hemos recibido a Cristo como Señor, hemos pertenecido a un ambiente congregacional, hemos tenido un pastor, hemos tenido personas que nos ministraban y necesitamos recordar esto. Es bueno recordar esto, porque esto nos ayuda en nuestra asignación para ser más exactos. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿se acuerdan cuando usted hacía cosas que no tenía que hacer y sin embargo Dios, en primer lugar, Dios lo miró con otros ojos? Las personas que Dios puso al lado suyo para acompañarlo en este proceso de que usted sea perfeccionado y que usted logre ver el llamado que hoy usted está cumpliendo por gracia del Señor, hubo gente que dejó de mirarlo a usted en la carne. Y esta es la realidad. Mucha gente dejó de verlo como fulanito, como fulanita, y comenzó a ver la dimensión porque logró ver lo que Dios había puesto en su vida, logró ver a través de los ojos de Dios. Amados, tenemos que ser exactamente igual. Y Pablo, tan exacto a su hijo, Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo, mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Escuche lo que Pablo le está diciendo. Dice: Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlos, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y el versículo 14 dice: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor para conmigo. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. O sea, Pablo nunca se olvidó de cómo logró Dios verlo a él. Mientras para mucha gente era un perseguidor de la iglesia, mientras para muchas personas era alguien que era aborrecido por muchos de ellos, Dios dice: no, este es escogido en mi mano. Este tiene un propósito con los gentiles. Este tiene un propósito para que el evangelio avance. Yo haré de esta persona lo que he designado para él. Y hoy podemos seguir hablando del apóstol Pablo, no porque la gente confió, no porque la gente logró ver algo primero, sino porque primeramente Dios vio lo que mucha gente no veía. Y gracias a la iglesia, gracias que el apóstol Pablo fue y se rodeó de estas personas que lograron ver el llamado que él tenía. Y hoy podemos pararnos aquí y hablar. Muchas de las cosas que hablamos es porque él nos dejó como un legado de vernos como Dios nos ve. Como ministros en el Señor, la conciencia eterna nos lleva a ver a las personas como Dios las ve. En tercer lugar, necesitamos entender que el único propósito que tenemos como ministros del Señor, en esta conciencia de eternidad que vamos creciendo cada vez más, es que nos volvemos colaboradores de la edificación de la casa de Dios. Nosotros somos esos colaboradores. Cuando hay una conciencia eterna, nosotros estamos colaborando. Dios está edificando su iglesia. Pero Dios nos da la oportunidad de ser
esos colaboradores de esa edificación. Y sin duda que ese privilegio que Él nos da es por gracia. Por eso nosotros trabajamos en nuestras asignaciones de perfeccionar a los santos y este propósito de tener reuniones. Yo no sé cada uno en su lugar, pero el año pasado y todo lo que algunas veces lleva este año, hemos tenido quizás muchísimo más reuniones virtuales que presenciales. Pero ¿cuál es el objetivo de tener todas estas reuniones? Salirnos de un Zoom, meternos al otro y después de ahí irnos al otro. ¿Cuál es el propósito? El propósito debería ser: soy un colaborador como ministro del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es fundamental entenderlo, que colaboramos para la edificación de su iglesia. O sea, ¿qué estamos hablando? Que reuniones que tengamos, reuniones quizás, no sé si usted lo está teniendo, pero nosotros aquí en esta casa espiritual tenemos muchas veces reuniones de familia, reuniones de matrimonio, reuniones de hombres, de mujeres, pero no se trata de tener reuniones por tener reuniones. Estamos entendiendo que esos ámbitos, esos ambientes que Dios nos da a poder por gracia ministrar, todo tiene que ver con la edificación de la casa de Dios. Por eso solamente tiene este propósito y debería tener este propósito de la casa de Dios sea edificada. ¿Sabes? Cuando caminamos, y esto es algo fundamental en nosotros, ir creciendo, porque estoy en el medio de todo lo que quiero decirles, pero cuando caminamos en amor, fortalecemos vínculos y guardamos la unidad del Espíritu. Y eso es tener conciencia de lo eterno. ¿Sabes? El apóstol Pablo me llama tanto la atención y por favor, sé que hay escrituras que ustedes quizás la han enseñado, quizás la han dicho, pero oro para que venga una mayor luz sobre esta palabra. Necesitamos entender que nuestros llamados irán creciendo en la medida que nuestro caminar en amor va creciendo. El apóstol Pablo, vuelvo a tomar este ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, nos habla, si podemos tomar todo el libro para desarrollarlo, es maravilloso, Corintios 12. Pero quiero tomar algunas esencias de 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Y tranquilo porque no vamos a leerlo, simplemente quiero darle una pincelada para que usted vea dónde el apóstol Pablo estaba enfocado y que él estaba diciendo: yo quiero que ustedes entiendan a dónde quiero apuntar, en este caso con los 3 capítulos. Pero usted mira, el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales, nos habla de la vida corporativa, nos habla de las gracias perfeccionadoras. Pero al final de todo, que uno podría decir: ¿qué más se puede pedir? Caminar en dones espirituales, caminar en la funcionalidad integral corporativa. Si Dios nos da gracias para poder ministrar a los santos, ¡qué bueno! ¡Qué maravilloso! Pero Pablo parece como que esas cosas no lo movían. O sea, no estaba como agitado. Gloria a Dios, está bueno. Él decía: procurar los dones mejores. Está bien, anhela esto. Pero mira cómo termina el versículo 31 del capítulo 12. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayudas en determinadas ocasiones. Pero ahora, déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Está bien, anhelemos caminar en estos dones de milagro, bueno, todo lo que habla el capítulo 12, de vivir esta vida y saber cuál es mi funcionalidad dentro de lo corporativo. Pero por favor, conciencia de eternidad está ligado con mi caminar en amor como ministro del Señor.
fuimos llamados a ser personas conocidas como personas de amor. Si ustedes miran cuidadosamente, nos hablan, el apóstol Pablo en otra oportunidad nos dice que el amor de Cristo ha sido volcado, ha sido derramado en nosotros. Y el amor en el cual nosotros tenemos que crecer y expresarlo, por eso cuando crecemos en una conciencia de eternidad, no podemos decir, estoy creciendo en lo eterno y no ver el amor manifestado como ministros en el Señor. Llamémonos a nosotros mismos a vernos si nuestra vida ministerial, si nuestra asignación al Señor tiene que, todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy desarrollando, está siendo hecho desde el amor que nos supone que nos tiene que estar gobernando, que es el amor del Señor. Por eso en 1 Corintios el capítulo 13, el versículo número 4, dice, y ese amor que en el capítulo 31 el capítulo 12, versículo 31 nos dice que Pablo nos va a mostrar una vida que supera a las demás. En otra versión dice, os voy a mostrar un camino más excelente. Y aparece capítulo 13, que lo conocemos como el capítulo 13, pero esto es una continuidad. Entonces, ¿qué es lo más alto? ¿Cuál es lo excelente? Os voy a mostrar un camino más excelente. Diría yo, ¿qué más excelente? ¿Qué hay algo maravilloso que caminar en los dones de milagro, don de sanidad, don de interpretación, don de ciencia? ¿Qué hay algo? Hay algo mucho mayor. Y empieza a describirnos cuál es ese camino. Y ese camino es el camino que tú y yo conocemos como la escritura donde hay mayor enfoque, que es la escritura del caminar en amor, el amor de Dios. Y solamente quiero leerle la versión, la nueva traducción viviente, porque nos amplía mucho ese amor que ya está dentro de cada uno de nosotros. Es paciente. Y perdónenme que hablo esto, pero todo lo que Dios nos ha dado es para ser manifestado a las personas que estamos ministrando. A las personas que estamos día a día, en ese día a día constante, dando una palabra, dándole una dirección clara de lo que Dios quiere hacer. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exigen que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Recuerden esto, el amor nunca se da por vencido. Crecer en conciencia eterna es no darnos por vencido. Yo sé que muchas veces tenemos personas que Dios las pone en el camino. Seguramente, como escuché una vez de un predicador decir esto, si has pedido paciencia al Señor, Dios te va a enviar gente, Dios te va a enviar personas. Pero no para que seas una persona que esté aguantando ahí, no, sino para que tú puedas no abandonar, porque Dios te puso para esas personas y tienes que mirarlo como Dios los ve. Y dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. Y mira lo que dice aquí, versículo 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Y por qué quiero llevarlo aquí ahora? Porque el capítulo 13 y el versículo 13, mire cómo la declaración que el apóstol Pablo hace, 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de los 3 es el amor. Y terminado el capítulo 13, que viene desglosando todo el tema de amor, que viene desglosando específicamente todo lo que hace el amor de Dios, porque esto que estoy describiendo es el amor de Dios, sí, pero el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros.
Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es crecer en ese amor que Dios ya por medio de su Espíritu ha sido derramado en nosotros. Y empieza el capítulo 14, versículo número 1. Y dice en la primera frase, en la Nueva Traducción Viviente, y por eso lo he tomado de esta versión, dice que el amor sea tu meta más alta. Nuestra meta como ministros del Señor no es tener un ministerio exitoso, no es tener mucha gente, no es tener, y si tenemos es por gracia. Y si Dios nos va a administrar muchas más personas o menos personas, solamente son asignaciones. Por favor, no nos comparemos. Dios no viene a buscar en nosotros éxito, Dios viene a buscar frutos que le den gloria a Él. Pero necesitamos que la conciencia, y aquí quiero que podamos notar esto, que conciencia eterna y mi caminar en amor son uno. Y no podemos separarlas. O sea, no podemos separar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo esto, muéstrame a una persona que camine en amor. Ese amor de Dios, que es un amor incondicional. Y te mostraré una persona que camina con una conciencia eterna. Si alguien podemos ver que quizás tuvo la oportunidad de quejarse o de murmurar o de hacer cualquier otra cosa, ese era el apóstol Pablo. Le dije antes, todo lo que él pasó, pero él no se daba el lujo de dejar de mirar siempre lo eterno. ¿Sabes? Cuando hablamos de conciencia eterna y un ministro en el Señor, crecer en la conciencia eterna está ligado con la predicación del Evangelio eterno y verdadero, no desvirtuado. ¿Cuánto Evangelio ha sido desvirtuado por la mala gestión, por no crecer con esta conciencia de eternidad? ¿Por qué? ¿Y por qué especifiqué la predicación del Evangelio eterno y verdadero? Porque el verdadero Evangelio eterno apunta a que las vidas de las personas estén fundamentadas en la cruz. Que la vida de las personas, su fundamento, sea la vida del Señor creciendo en ellos. Apuntamos en este verdadero evangelio, apuntamos a que el desarrollo del carácter de Cristo, de acuerdo a lo que nos dice Filipenses, miren lo que dice Filipenses capítulo 1 del versículo 10 y 11. Pablo dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Pero quiero notar esto, dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Hay cosas que realmente no importan. Y muchas veces el enemigo trata de que aquellas cosas que no nos tienen que importar es como que estamos como enfocados ahí. ¿No les ha pasado esto? Que de repente tenemos una reunión quizás virtual o presencial, pero la presencial se dio mucho más. Y de repente como pastores, como ministros en el Señor, empezamos a mirar y siempre está nuestro ojo en el que faltó, no en el que estuvo ese día. O sea, y oramos por el que faltó para que no falte de nuevo, porque lo que necesita es estar expuesto a la palabra, a la voz del Señor. Pero parece como que el que no está con todas las pilas, nuestros ojos están enfocados ahí. Y déjeme llevarlo aquí, nuestro verdadero evangelio apunta al desarrollo del carácter de Cristo. Por eso es que el versículo 11, Pablo dice, esto es lo que verdaderamente importa. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto, ¿qué es esto? El carácter justo que produce Cristo en su vida
Dice, traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Sabes? El verdadero evangelio, cuando crecemos en esta conciencia eterna siempre está ligado con la predicación de este evangelio verdadero y glorioso. Que el perfeccionamiento y la santificación del creyente sea a nivel integral. Y esta es nuestra asignación que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Que las verdades eternas sean preservadas. Y esto es algo que oro en mi espíritu para que todos nosotros podamos ir creciendo. Les digo la verdad. O sea, necesitamos entender que esta conciencia eterna nos lleva a una predicación de este verdadero evangelio. ¿Y qué significa una de las expresiones? Es que esta verdad sea expresada no solamente en mi descendencia, sino en las próximas generaciones. ¿Sabes? Cuando Pablo toma a Timoteo y le dice, Timoteo, recuerda algunas cosas que te voy a decir. Y quiero que entienda que este evangelio trasciende nuestras vidas, trasciende nuestros ministerios, trasciende esa asignación que tenemos en esta vida temporal. Un día tú y yo no vamos a estar. Pero que hemos dejado de lo eterno, que hemos dejado del verdadero evangelio a las próximas generaciones. Amados, me dejan decirles algo y desde la humildad se los digo. Por favor, trabajemos muy fuertemente con las próximas generaciones que vienen detrás nuestro. Tomemos gente que tenga 20 años menos que nosotros, 30 años menos que nosotros quizás. Y no estoy llamándoles viejos, pero estoy queriendo que nosotros podamos unir. No que lleguemos hasta el final casi sin fuerza y entonces ahí como no nos queda otra, entonces agarramos a esa generación. Tomemos de la mano, caminemos juntos, porque este evangelio, este verdadero evangelio, se trata de preservar la vida para las siguientes generaciones que vienen. Tenemos que abrir nuestra vida, meter personas que a lo mejor no son como nosotros, a lo mejor nosotros tenemos muchos años y a lo mejor le mandamos a hacer algo y se pueden equivocar, pero nosotros estamos leyendo porque he entendido que lo que personas que Dios nos ha asignado por orden divina, nosotros somos los responsables de ver el destino profético de ellos. Y necesitamos entenderlo, que esta verdad eterna sea preservada para la siguiente generación. Y Pablo lo entendió esto. Por eso toma un Timoteo, uno de los ejemplos. Y mira lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice, me has oído enseñar verdades eternas. Qué bueno, ¿eh? Me has oído enseñar verdades. ¿Cuáles son las verdades que Timoteo escuchó del apóstol Pablo? Son las verdades eternas. Porque una conciencia de eternidad te lleva a hablar verdades eternas y no circunstanciales. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, y aquí viene esto, dice, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Conciencia de eternidad es que este evangelio glorioso que estamos recibiendo por gracia no se quede y se muera con nosotros. Tenemos la responsabilidad delante del Señor de que este evangelio pueda perpetuar generaciones. Tenemos la responsabilidad de que esta vida sea preservada en las próximas generaciones. Lo que estamos haciendo es alisándole el camino para la próxima generación que vaya mucho más rápido que nosotros, que pueda correr, que pueda avanzar con este evangelio verdadero y glorioso. Y esta es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo nuestro desafío. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero y eterno no apunta nunca a entretener a la gente. Este evangelio verdadero y eterno no apunta a solamente traer soluciones temporales, que sí lo están,
Pero no apunta a ese lugar como objetivo. El Evangelio verdadero y eterno apunta a una vida bajo el gobierno del Espíritu. Bajo un gobierno donde el Espíritu Santo vaya mostrándonos cada vez más todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que lograr en el Señor. Crecer en esta conciencia de eternidad es entender la gracia desde lo eterno. No voy a extenderme porque quizás ustedes lo pueden ver mucho mejor, pero la gracia era el fundamento de lo que Pablo hacía. Enfrentar dificultades, todo lo que le nombré anteriormente, todo lo que él atravesó externamente, ¿cómo lo pudo lograr si no se entendía la gracia? Es más, en una de sus declaraciones, el apóstol Pablo comenzó a decir, yo trabajo, pero sé que la gracia mucho más. Por eso nosotros trabajamos en el Señor y nunca nuestro trabajo en el Señor va a ser en vano. Pero nunca nos olvidemos que es la gracia de Dios la que está funcionando en nuestro llamado, en nuestra asignación. No tiene que ver con nuestra fuerza. Y el apóstol Pablo lo entendió esto. Crecer en conciencia eterna tiene que ver con que accedemos a lo eterno por medio de la fe real. ¿Sabes? Volviendo al ejemplo que les dije al principio de 2 de Corintios 4:18, si hay algo que el apóstol Pablo estaba mirando, es aquellas cosas que no se ven. Fe no es algo que se ve. Fe no es algo que se toca. Fe no es algo que se siente. Fe es algo que se vive, que vivimos bajo ese entendimiento de creencia fuerte en Él. Por eso 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por eso recordemos lo que el apóstol nos está hablando. En muchas ocasiones el apóstol nos decía, sin fe es imposible agradar a Dios. La batalla del creyente es una batalla de fe. Y algo que nos recuerda en Gálatas 5:6, que lo importante es la fe que se expresa mediante el amor. Por eso una fe no fingida es una fe que camina desde un amor puro, que es lo que le hablé anteriormente, desde ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y por último, cuando crecemos en conciencia eterna, crecemos en una dependencia. Todo esto para llegar a este lugar, crecemos en una dependencia total del Espíritu Santo. Quiero llevarlos y animarlos en el Señor. Que nuestra dependencia no sea de las cosas que vienen de afuera, sino de las que Dios depositó dentro nuestro. Y que esta dependencia total del Espíritu Santo vaya desarrollándose cada vez más fuerte en nosotros. Cuando crecemos en una conciencia eterna, una conciencia de eternidad, nuestra dependencia y guianza del Espíritu Santo se vuelve un estilo de vida. Mi vida completa integralmente debería depender del Espíritu Santo. Por eso asegurémonos que todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea desde la vida de la conciencia eterna, pero de la vida y la guianza del Espíritu Santo. Solamente quiero recordar una vez más que una vida que camina en conciencia eterna vive enfocado en lo eterno y no en las circunstancias temporales o externas. Una persona que está caminando en esta conciencia eterna vive mirando a las personas no desde la carne, sino como Dios las ve. No vive sino para un solo propósito y vive siendo colaborador de la edificación de la casa de Dios. Vive caminando en amor como estilo de vida. Y eso nos llevará cada vez más como ministros en el Señor corporativamente a fortalecer nuestros vínculos y a guardar esa unidad perfecta en el Espíritu.
cuando caminamos en esta conciencia eterna, vivimos ligados a la predicación del Evangelio eterno y verdadero. Y sin duda vivimos dependiendo de su gracia, vivimos dependiendo y accesando a lo eterno por este camino que es el vehículo, que es la fe. Y vivimos sin duda en una dependencia total del Espíritu Santo. Recuerden que todo lo que le estoy hablando, tiene que ver con un trabajo personal, que día a día Dios nos dé gracia para ir entendiéndolo, porque esto nos va a llevar al cumplimiento perfecto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amados en el Señor, lo dije al principio, para mí este escenario lo tomo con mucho temor y temblor, lo tomo con mucho respeto y agradecidos por todos los que me están atendiendo y me están recibiendo esta palabra, porque ya no se trata de nosotros, ya no se trata de los años que vivamos de experiencia ministerial. Está bien, cuenta y es importante, pero necesitamos todos corporativamente mirar este Evangelio desde una conciencia de lo eterno, que todo lo que estemos trabajando, que todo lo que estemos haciendo diariamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, que podamos pensar que nuestro trabajo es siempre mirar todo desde lo eterno. ¿Me permiten que haga una oración juntos con ustedes? Y oramos juntos, porque estamos todos en este barco y todos estamos remando en la misma dirección. Todos estamos en este trabajo de que los santos sean perfeccionados, que los santos puedan ser instruidos, que los santos puedan madurar, crecer en el Señor y que puedan desarrollarse y avanzar en el propósito eterno. Todos estamos en este barco y necesitamos corporativamente entender esto. Que Dios nos dé gracia para que todo lo que administremos, que sin duda es por gracia nada más, que sea administrado desde una conciencia de lo eterno. Padre, oro por cada uno que está conectado ahora mismo. Gracias. Bendigo a cada gracia ministerial, llámese gracia apostólica, profética, magisterial, evangelística, pastoral. Señor, el liderazgo en cualquier área que tú le has dado por gracia administrar. Ayúdanos a entender esta realidad. Que si somos lo que somos es por tu gracia. Si tenemos lo que tenemos es por tu gracia, es por una asignación divina. Pero todo esto enfocado desde esta luz que estamos recibiendo, que todo lo administramos desde una conciencia de eternidad. Padre, yo oro que este tiempo y lo que queda podamos seguir siendo absorbidos por tu luz, absorbidos por tu verdad. Y que tu verdad vaya cada vez más creciendo en cada uno de nosotros y que juntos, corporativamente, nos volvamos esos colaboradores de la edificación de tu casa. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amados, les amo profundamente. Sigamos, por favor. Vamos, tenemos mucho tiempo todavía por delante, pero sigamos absorbiendo, sigamos aprendiendo, sigamos nutriéndonos, porque vienen muchas cosas que nos van a ayudar para todo el trabajo que tenemos por delante. Les amo en el Señor y les dejo con una excelente presentadora. Un abrazo a todos, les amo. Paz.